bienvenidos. En este video vamos a dar la introducción al tema del polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas. Como ya saben, a veces nos presentan una serie de datos en X y Y tenemos que encontrar algún valor intermedio. Lo que se quiere llegar con el polinomio de interpolación de Newton es, a partir de una serie de datos en X y Y, obtener un polinomio que mejor se ajuste o que mejor represente dichos datos, para que de forma más sencilla podamos interpolar y encontrar el valor entre los datos que ya nos proporcionan. Bueno, la fórmula general para el polinomio de enésimo grado es como sigue, donde una función que depende de x va a ser igual a una a sub 0 más un coeficiente a sub 1 que a su vez multiplica a la variable elevado a la 1 más un coeficiente a sub 2 que a su vez multiplica a la variable elevado a la 2 y así tantas veces el polinomio lo permita, es decir, hasta tener un coeficiente a sub n y la dicha variable elevado a la n. También nos menciona el archivo que dados n más 1 puntos, hay uno y solo un polinomio de grado n que pasa a través de todos los puntos, es decir, si tenemos dos puntos, solo va a haber un polinomio que se ajuste o que mejor se ajuste a dichos dos puntos y vamos a obtener un polinomio de primer grado o un polinomio lineal. Si tenemos tres puntos, bueno, solo hay una curva que puede ajustarse o aproximarse mejor a dichos tres puntos y es cuando se obtiene un polinomio de segundo grado, es decir, un polinomio o una ecuación cuadrática o parabólica. Y cuando se tienen cuatro puntos, bueno, solo hay una curva y en este caso sería una curva de tercer grado la que mejor se ajustaría a dichos puntos. La interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de enésimo grado que se ajuste a esos n más 1 puntos. Este polinomio entonces proporciona una fórmula para calcular valores intermedios. Ahora vamos a ver cómo se deducen las fórmulas del método. En este caso tenemos un gráfico bastante común que ya hemos trabajado en algunas ocasiones, donde partimos de dos puntos originales, que es este que está aquí superior derecho y este que está aquí inferior izquierdo. Este punto en el plano cartesiano pues tiene sus respectivas coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Pero cuando nosotros hacemos una extrapolación de dicho punto hasta el que cruce el eje de las x, bueno, vamos a obtener su punto en x sub 0. Y como tal, si extrapolamos hacia el eje de las y, vamos a tener su punto en f de x sub 0. Lo mismo sucede con este punto. En este caso tenemos que si va a cortar sobre x1 y sobre y va a cortar como f de x1. Ahora bien, si queremos calcular justo un punto intermedio entre dichos puntos originales, los vamos a considerar en este caso como x, f de x, es decir, este punto en el espacio va a tener unas coordenadas x, f de x. Para comparar dichos triángulos rectángulos que se formaron, podemos observar que se forma un triángulo rectángulo aquí y también podemos observar que se forma otro triángulo rectángulo más grande acá. Bueno, en primer lugar vamos a comparar los lados y de dichos triángulos, es decir, si observamos en la fórmula está ubicado en el espacio f de x, que corresponde a este punto, menos f de x sub 0, es decir, es esta distancia en y, a su vez que se le está restando esta distancia en y. Y eso es con respecto al triángulo pequeño. Ahora lo tenemos que comparar con respecto al triángulo mayor, que es f de x1, que es este que está aquí, toda esta distancia, y que a su vez se le resta f de x sub 0, que se le resta esta pequeña distancia de acá, para comparar este otro lado, el lado más grande del triángulo rectángulo formado.
Para comparar los lados en x, bueno, se va a comparar x menos x sub 0 y va a corresponder justo a este tramo o a este segmento de recta, y vamos a compararlo con x1 menos x sub 0, que corresponde a este punto menos justo este pequeño tramo de acá, que corresponde a este segmento de recta. De acá, pues la variable desconocida, o más bien el punto desconocido en el plano cartesiano, es f de x, así que se va a proceder a despejar justo la f de x de esta fórmula, lo cual resulta ser bastante sencillo, ya que todo este término o miembro derecho queda aquí, este término que está dividiendo va a pasar multiplicando, y este término que estaba restando va a pasar sumando. Y así vamos a obtener el polinomio de interpolación de Newton de primer grado. Aquí tenemos una pequeña nota que dice que entre menor sea el intervalo entre los datos, mejor será la aproximación. Para obtener el polinomio cuadrático vamos a hacer un pequeño arreglo. En este caso quiero que observen que se reemplazó del polinomio de primer grado, después se complementó con el de segundo, claro, se reemplazó esta f de x sub 0 por una b sub 0. Y se reemplazó todo este coeficiente, que al final es una diferencia en valores en y, divididos entre una diferencia de valores en x, se reemplazó por una b sub 1. El valor de este término, que es x menos x sub 0, se mantuvo exactamente igual. En el polinomio cuadrático se le adicionó estos dos términos que a continuación vamos a ver de dónde salen. Bueno, la fórmula general que vamos a estar trabajando es bastante sencilla. Si se fijan, siempre vamos a comenzar con la b sub 0 más una b sub 1, que a su vez va a multiplicar x menos x sub 0. Si se fijan que aquí es b sub 1, el grado mínimo o el término o el subíndice va a ser n menos 1 al grado que lo indique este coeficiente. Por ejemplo, b sub 2, que a su vez multiplica x menos x sub 0, que a su vez multiplica x menos x sub 1. Es decir, si aquí el grado máximo es 2, entonces el subíndice máximo de esta variable o de ese valor de la variable en x va a ser 1. Luego continuamos con b sub 3 y continuamos con x menos x sub 0, x menos x1, x menos x2, es decir, si aquí está ubicado un 3, acá va a terminar en una x sub 2. Y así sucesivamente hasta el término final, que va a corresponder a un coeficiente b sub n con toda esta modificación o todos estos términos que se están plasmando aquí, y a su vez va a terminar el último término de dicho agrupación, x menos x subíndice n menos 1, es decir, de acuerdo a esta observación que ya habíamos realizado. Pero bueno, vamos a ver cómo fue que se fueron reemplazando cada una de las b sub 0 y de las b sub 1 y b sub 2, ¿no? Entonces me va a quedar b sub 0 es igual a f de x sub 0, que fue el primer reemplazo que se realizó acá. B sub 1 en este caso tiene que ser una función de x y de x sub 0. Y así, para desglosar esa función de x y de x sub 0, me va a quedar ubicado como una diferencia entre la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x sub 0, dividido entre la diferencia total de dichas funciones, es decir, x1 menos x sub 0. Si se fijan, una diferencia de valores en y dividido entre una diferencia de valores en x corresponde al valor de una pendiente, y por definición la pendiente es igual a la primera derivada, ¿no? La pendiente de la línea tangente a una curva es igual a la primera derivada. El término b sub 2, en este caso, bueno, pues se le tiene que adicionar una nueva variable que sea dependiente, es decir, que ese b2 va a ser dependiente o va a ser función de la variable x2, x1 y x sub 0. Y, por lo tanto, va a ser igual a la diferencia de dos funciones, la diferencia de la función x menos x1, x y x1 menos la función de la expresión x1 menos, x sub 0.
y dividido entre el total, que es x2 menos x sub 0. Aquí lo podemos observar. Sin embargo, este pequeño desglose de acá lo podemos realizar más o menos como efectuamos esta primer derivada. En este caso me va a quedar como la función de x2 menos la función evaluada en x1 dividida entre el total que lo marcan estas dos expresiones, x2 menos x1, menos la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x sub 0 dividida entre la diferencia total de lo que me marcan las funciones, que es x1 menos x sub 0, y a su vez dividido entre la diferencia total que lo señalan acá, que es x2 menos x sub 0, tal cual lo marca la expresión. Así pues, toda esta expresión es igual a una segunda derivada. Quiero que observen la estructura. La estructura siempre va a ser las diferencias en valores en y divididas entre el total de diferencia en x. Por lo tanto, así vamos a llegar a una tercera estructura, por ejemplo, b sub 3, que va a ser función de una variable adicional. Si se fijan, acá b sub 2 terminó con x, x1 y x sub 0. Entonces, si vamos a tratar con b sub 3, entonces tenemos que adicionar una nueva posición de la variable x, que va a quedar como x3, x2, x1 y x sub 0. Vamos a efectuar el desarrollo. Bueno, quiero que copien el apunte detenidamente en su cuaderno y van a llegar a esta expresión que va a representar en sí una tercera derivada. Lo que quiero que observen de nuevo es que siempre estamos trabajando pequeñas diferencias de valores en y, es decir, las funciones de las variables x3 menos x2, por ejemplo, entre la diferencia total que lo indica la función de trabajo, que es de x3 menos x sub 0. Y así se va a ir señalando sucesivamente b4 hasta bn, por ejemplo. Es decir, la diferencia entre los valores de y divididos entre las diferencias en x. Las etapas sugeridas para poder proceder a resolver estos ejercicios es armar el polinomio hasta el número que indique el contador i. Ahorita les voy a mostrar cuál es un problema típico para resolver mediante el polinomio de interpolación de Newton. Y vamos a ubicar o vamos a comenzar esa i en 0. Vamos a armar la tabla de diferencias divididas de Newton hasta el grado de derivada que indique i. Y va a ser opcional si se quiere simplificar o no el polinomio al máximo. Esto para facilitar cálculos posteriores. Cabe señalar que, voy a regresar un poco aquí a la fórmula general, que b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3 y así sucesivamente se puede calcular realizando las sustituciones o las debidas sustituciones a dichas fórmulas que acabamos de desarrollar. Sin embargo, la tabla de diferencias divididas de Newton nos permite hacer lo mismo mucho más rápido. Así que voy a necesitar de toda su atención para que escuchen cómo se va a realizar el procedimiento. Bien, un ejemplo típico dice como sigue: obtener el mejor polinomio de interpolación de Newton para los siguientes valores. Es decir, que un problema típico simplemente me va a presentar una tablita así de valores en x y de valores en y. Adicionalmente, tengo que prestar bastante atención porque este desarrollo polinomial y todo lo demás se tiene que desarrollar de forma gradual. El problema, quiero que observen que me dan una columna de una x sub i, es decir, que se tiene que ir moviendo cada variable como se mueva i. Pero no nos dan una i, esa la tenemos que colocar nosotros. Y también nos dan la columna de las y, es decir, las f de x sub i, es decir, la función evaluada en cada uno de los valores que me dé x. Bueno, como tal, lo primero que tengo que hacer es colocar esta columna de acá, que es la columna de i, y va a comenzar en 0 y va a terminar sucesivamente, o se van a colocar los números de forma consecutiva hasta que se terminen los valores originales de mi tabla. Si se fijan, ahora que tengo ya una i,
Bueno, entonces cada uno de los valores se va a ir moviendo con respecto a y. Es decir, este valor de 0 corresponde a x sub 0, porque se va a retomar o se va a reemplazar el valor de y. En este caso y vale 0 y aquí voy a poner x sub y, es decir, x sub 0. Después x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Así que lo que siguiente que tengo que hacer es armar el polinomio de grado n, o de grado que me lo indique y, perdón. En este caso es el polinomio de grado 5 que va a depender de x. ¿Por qué polinomio de grado 5? Porque y, o el contador, me indica el grado máximo, que es 5. En este caso voy a utilizar la fórmula general de la técnica y voy a empezar a armar, que comienza con b sub 0 más b sub 1, que a su vez multiplica x menos x sub 0, más b sub 2, que a su vez multiplica x menos x sub 0 y que a su vez multiplica x menos x1. Y recuerden que, para no confundirnos en los términos que se van adicionando, el último término tiene que tener el subíndice un grado menor a lo que presenta el coeficiente. B sub 3, por ejemplo, va a comenzar con el término de B sub 3, va a comenzar con B sub 3 y se le va a adicionar este que ya conocemos, este que ya conocemos y este último término que va a tener un subíndice menor en un grado a lo que representa el subíndice B3. Y así sucesivamente hasta obtener el término en B5. Bien. Lo que continúa por hacer es armar la tabla de diferencias divididas. En este caso, si se fijan, se copian estas dos columnas tal cual nos las presenta el problema. Aquí la estamos colocando x sub y son los mismos valores que me presenta el problema. También esta columna de f de x sub y, que son los mismos valores en negro que me presenta la columna. Y también adicionamos acá, solo para no perder de vista, la columna del contador, que es y, x sub 0, x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 y sub 5, ¿no? Para no perderlo de vista. Luego, ¿cómo vamos a continuar todas las columnas que nos señala aquí? Bueno, si se fijan, si el contador nos indicaba que terminaba hasta ahí 5, entonces va a ser el grado máximo de derivadas que vamos a poder obtener. Es decir, si esta columna era x, f de x sub y, entonces esta va a ser la primera derivada con respecto a x sub y, la segunda derivada de la función x sub y, tercera, cuarta y quinta. Hasta ahí la voy a detener, las derivadas. Ahora, fíjense bien cómo vamos a ir obteniendo cada uno de los valores de la tabla. Les hice bastante énfasis en determinadas ocasiones que era una diferencia o una pequeña diferencia de valores en y dividido entre el total de diferencia en x. Así pues, para obtener este valor que está aquí señalando la manita, van a tomar su calculadora, van a colocar ahora sí que la fracción en la calculadora para facilitar la construcción de la técnica. En el numerador van a colocar menos 1 menos 3. Y en el denominador de lo que vayan a colocar en su calculadora van a colocar la diferencia total en x, que en este caso es 1 menos 0. Y así van a poder obtener ese valor de menos 4. Quiero que observen que es la diferencia de valores en y, pero recuerden que siempre es y2 menos y1. Dividido entre, abro un paréntesis grandote y coloco la diferencia de valores en x, que es 1 menos 0. Estos dos valores dieron lugar a la formación de este primer valor, que es menos 4. Ahora vamos a encontrar este valor, que en este caso dio 20. Quiero que vayan de nuevo a su calculadora, coloquen la fracción. En el numerador van a colocar la diferencia de valores en y, que en este caso es 39 menos 1. Y en el denominador van a colocar la diferencia de valores en x, es decir, 3 menos 1.
y así van a encontrar el valor 20. Quiero que observen que si en este valor 20 y lo formaron ellos dos, estos dos términos que están aquí, la diferencia de valores en X se va a ir directamente a donde estaban esos valores en Y. En este caso son consecutivos y por eso me quedó 3 menos 1. Ahora vamos a encontrar el 68. Váyanse a su calculadora, coloquen la fracción y vamos a colocar la diferencia de valores en Y, que en este caso es 107 menos 39. Y lo vamos a dividir entre la diferencia de valores en X, que en este caso fue 4 menos 3. Y así encontramos el valor de 68 al haberle dado igual. Ahora, de acuerdo a la misma técnica, el 180 se va a encontrar como sigue. Colocan en su calculadora la fracción. En el numerador van a colocar la diferencia de valores en X, que es que es 647 menos 107. Y en el denominador van a colocar la diferencia de valores en X, que fue 7 menos 4. Y así van a poder encontrar este valor de 180. Fíjense bien ahora cómo vamos a proceder a encontrar esta columna. Es el mismo principio, es decir, la diferencia de valores en Y dividido entre el total de la diferencia de valores en X. Quiero que observen, por ejemplo, que van a colocar en su calculadora el numerador, la opción de la calculadora de fracción, y van a colocar en el numerador la diferencia de valores en Y. En este caso, ¿cuáles van a ser los valores en Y que le van a dar origen? Bueno, tal como lo indica este signo que está aquí, van a ser ellos dos. Y van a colocar Y2, que en este caso es 20, menos 4. Y en el denominador van a colocar la diferencia de valores en X total, es decir, ¿quién va a ser X2? Me voy derechito y X2 en este caso va a ser 3 menos, ¿quiénes le dieron origen al 8? Me voy derecho y hasta donde se amplió por completo, coloco el valor de X, que en este caso fue 0. Y así obtengo el valor de 8. Es decir, para obtener 8 tuve que colocar en el numerador 20 menos 4 y en el denominador tuve que colocar 3 menos 0, porque es la diferencia total en valores en X. Vamos a observar cómo se comporta para obtener el 16. Coloco en mi calculadora la fracción y en el numerador voy a colocar la diferencia de valores en Y, es decir, 68 menos 20. Y en el denominador voy a colocar la diferencia total en X, que en este caso fue 4 menos 1. Y así se obtiene el 16. Así sucesivamente para encontrar cada uno de los demás valores. Vamos a observar cómo se comporta el sistema para poder encontrar este 2. En este caso es la diferencia de valores en Y, que es 16 menos 8, entre el total de valores en X, es decir, me voy derecho acá y sé que el último valor en X era 4, menos, me voy ahora sí que de forma inclinada a ver cuál fue el último valor de X, 0. Y así se obtiene el 2. Ahora vamos a verificar cómo se obtiene este 2 de aquí de abajo. En este caso, pues es la diferencia de valores en Y, que me quedaría como 38, estoy trabajando este valor, ¿de acuerdo? 38 menos 28, dividido entre el total en X, que fue en este caso 8, si me voy de forma totalmente horizontal, menos, ¿quiénes le dieron origen a este 2 de acá? Bueno, el 28
este a su vez el 68 y este a su vez el 39, y voy a colocar el valor en x, que fue 3. Por eso en el denominador me queda 8 menos 3, y así voy a obtener este 2 de acá una vez de haberle dado igual. Cuando efectúo esta misma operación siguiendo esas mismas reglas, obtengo que para esta columna de f cuarta ya obtengo ceros. El método se termina hasta que termino de encontrar todos los valores que me lo indica la tabla, o hasta que el mismo sistema da ceros, es decir, que los números se repiten como tal acá, y por eso ya cuando efectúo el sistema, la operación en el mismo sistema, ya en la última columna me da 0. Si se fijaron, entonces este primer valor corresponde a b sub 0, este segundo valor de acá corresponde a b sub 1, este valor de acá corresponde a b sub 2 y este valor de acá a b sub 3. Ya en el último término que nos dio, nos da b sub 4, que nos da igual a 0. Acá tenemos que hacer ciertas modificaciones al polinomio que inicialmente se propuso. ¿Por qué? Porque si b sub 4 ya me dio 0, es lógico que si aplico la ecuación al sistema, quiero que lo comprueben, en la f quinta también me va a dar 0, y por lo tanto se elimina el término de b4 y se elimina el término de b5. Es decir, que a pesar de que originalmente se propuso un polinomio de grado 5 para que mejor se ajustaran a estos datos, oficialmente nada más obtuvimos datos para hasta un polinomio de grado 3, y por eso vamos a tomar la misma estructura, pero solamente vamos a tomar el término de b sub 0, el término de b sub 1, el término de b sub 2 y este último término de b sub 3. Y lo que vamos a hacer es reemplazarlos con los datos originales. Por ejemplo, el polinomio de grado 3 que se obtuvo va a ser igual a b sub 0, que en este caso b sub 0, de acuerdo a como nos lo indica aquí, vale 3. Más, voy a continuar acá, es b sub 1, y b sub 1 en este caso vale menos 4, y lo colocamos, ¿no? Y luego el término que sigue es x menos x sub 0. Colocamos la x, que es la variable, menos x sub 0. ¿Y quién es x sub 0 en mi sistema? Bueno, de acuerdo a esto, x sub 0 vale 0, y la coloco. Más b sub 2, de acuerdo a la tabla de diferencias divididas, b sub 2 vale 8, y lo coloco. Luego coloco el término que ya se repite, que es x menos x sub 0, y que a su vez es x menos x1, y x1, de acuerdo a mi tabla, es 1, y lo coloco. Después coloco b sub 3, que en este caso tuvo un valor asignado de 2, y luego coloco los mismos términos, x menos x sub 0, x menos x1, x menos x2, y en este caso, ¿quién es x2? Bueno, x2, de acuerdo a los datos, tiene un valor de 3, y lo coloco, ¿no? Lo que sigue al final es reducir este término, este polinomio al máximo para obtener esta expresión, que es una expresión más simplificada. Pero de una vez les anticipo que hay ocasiones en las que los términos, no sé, voy a obtener, imagínense haber obtenido los 5 términos, el término de grado 5 del polinomio. Entonces, realizar esa multiplicación me va a llevar bastante tiempo. Puedo simplificarla lo más posible para obtener el polinomio, pero también es absolutamente válido dejarlo lo más sencillo posible, que es simplemente sustituir los datos. ¿Para qué me va a ayudar tener un polinomio como tal o tener esta estructura antes de haber realizado las multiplicaciones? Me va a ayudar porque el asunto de obtener el polinomio de interpolación de Newton es encontrar el polinomio para poder encontrar un valor intermedio aquí, un valor entre 7 y 8, por ejemplo, y yo propuse 7.5, o un valor entre 4 y 7, por ejemplo, y yo propuse 4.25. Así voy a poder obtener rápidamente muchos más valores para esta tabla. Cabe señalar que si ustedes grafican estos datos en Excel, pues van a encontrar una curva, pero el valor de dicha curva va a ser representada por este polinomio que encontraron mediante la tabla de diferencias divididas.
¿Qué significa que yo quiera encontrar un polinomio o un dato entre, por eso es interpolación, entre el 7 y el 8? Significa que ese polinomio de grado 3, donde tenga las x, voy a sustituir el 7.5 y por eso aquí sustituí 2 por 7.5 al cubo menos 6 por 7.5 más 3 y voy a obtener un valor. Y por ejemplo también se propone que calculemos el valor en y para cuando x vale 4.25 y en este caso un valor entre el 4 y el 7, ¿no? Donde tenga las x originalmente voy a sustituir el 4.25 y voy a obtener un valor. Quiero que obtengan dichos valores. Y quiero que comprueben que los valores pueden recaer entre los datos en y. Por ejemplo, en este primer valor, cuando una vez que efectúe esta operación en 7.5, voy a obtener un valor entre el 647 y el 974. Y cuando efectúe esta operación de 4.25, voy a obtener un valor entre el 107 y el 647. No se asusten si a veces obtienen valores que no recaigan entre dichos valores como les estoy diciendo ahorita. ¿Por qué? Lo que sucede es que a veces, de acuerdo al grado del polinomio, no tiene un comportamiento lineal. Si es un polinomio de grado 3, entonces va a tener un comportamiento probablemente donde en algún momento realice la función una curva y entonces se va a salir un poco de estos valores que les estoy comentando. Pero eso no significa que ustedes estén mal, están bien. Lo que pasa es que la curva va a tener un comportamiento diferente. En este caso, por ejemplo, si tienen una curva de grado 5 o una curva de grado 4, entonces no sabemos dónde vayan a haber curvas o asíntotas dentro de la misma función. Y es por eso que a veces van a obtener valores que no recaen entre dichos valores originales. Bueno, chicos, espero que hayan puesto bastante atención. De igual forma, seguimos en contacto por los mismos medios. Y bueno, nos vemos en futuros videos. Bye.